Estas son las mejores ideas para hacer una corona de Navidad con reciclaje y otros materiales. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este vídeo te regalo más de 30 ideas diferentes gracias a la colaboración de 14 canales amigos que me han permitido compartir sus ideas. Abajo en la descripción de este vídeo te dejo el enlace a cada uno de los vídeos tutoriales de cada canal. Te invito a que te suscribas a estos canales con los que he estado realizando colaboraciones durante todo el año. Son unos youtubers súper creativos que tienen ideas de manualidades con materiales reciclados. Fue un placer para mí compartir con ustedes durante todo el año. Muchísimas gracias. Recuerda, regálame un me gusta, coméntame cuál de todas las ideas te gustó más y comparte este vídeo con tus amigos. Para la primera idea te muestro una de mis creaciones. Veamos la propuesta número 2 de Amparo La Cruz. La idea número 3 es de arte en casa, manualidades y reciclaje. La siguiente corona es de Creados con Pasión. Esta idea es de mi canal, Crear y Reciclar. Para la siguiente idea les dejo con Ecobrisa, manualidades con reciclaje. Esta es la propuesta del Rincón de Marilyn. Fábrica de Manualidades nos regala la siguiente idea. Galletas Afortunadas nos propone la próxima idea. La siguiente corona es de Go Green. La siguiente corona es de mi canal, Ideas Craftyland. Manualidades con Yoli nos presenta la siguiente idea. Esta es la recomendación de Manualidades Doña Rosita.
lleno de show de manualidades. Susha DIY nos regala el siguiente diseño. La idea 16 es de mi canal Crear y Reciclar. Y por último les muestro otras ideas para que tengan más opciones. Hayan gustado estas preciosas coronas navideñas. Quiero aprovechar este vídeo para agradecerles infinitamente por el apoyo que me han brindado en este complicado 2021. Les deseo unas felices fiestas y que el 2022 venga cargado de comprensión, de energías positivas y de mucho amor por nuestro planeta y por todos los que habitamos en ella. Les mando un besito, un abrazo enorme y nos vemos en el 2022. ¡Chao!